tal amigos? Bienvenidos una vez más a Team JVP, el podcast. Yo soy Isra. Yo soy Ian. Y esta tarde o en este episodio vamos a contar la historia que está en Job. Todo el capítulo, no crean que va a ser tan largo, lo vamos a hacer un poquito resumido. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, denle suscribir, denle like, compártanlo y ahora sí. Sale. Esta historia la llamamos Maldice a tu Dios y muérete. Bueno, comencemos por describir a este hombre. Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otro como él, dice Dios. El solo hecho de escuchar esta descripción de los labios del mismo Dios simplemente es increíble. Pero de un momento a otro, esas cualidades por las que tanto se destaca son probadas a la máxima potencia cuando suceden varias cosas que darían un giro inesperado en la vida de Job. Un día Dios tuvo una conversación con Satanás. Justamente hablaban de Job. Dios resalta sus virtudes y la forma en que respondería ante un problema. Dios no tenía ninguna duda de que Job actuaría con rectitud, sabiduría y honrándolo siempre. Sin embargo, Satanás estaba convencido de que Job tenía esa actitud gracias a todas las riquezas que tenía y la bendición que había en su hogar, con su familia y por todo el ganado que poseía. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dijo Satanás. En los versículos del capítulo 1, versículo 12. Dios estaba seguro que Job no lo avergonzaría, así que le da permiso a Satanás de probarlo con todo lo que tenía excepto su vida. Satanás se pone manos a la obra y comienza las malas noticias para Job, una tras otra sin parar. En primer lugar, vino un mensajero a informarle a Job que unos bandidos de la región de Saba los atacaron y mataron gente. Además, se llevaron a los bueyes y las burras, 1000 bueyes y 500 burras. En segundo lugar, que aún no terminaba de hablar el mensajero cuando llega otro de sus siervos a contarle que un fuego había caído del cielo y los pastores y las ovejas habían muerto. 7000 ovejas. Tercero, lo siguiente era que se habían robado a sus camellos, 3000 camellos. 3 grupos de la región caldea atacaron y mataron a los esclavos. Y la última y más dura noticia fue saber que todos sus hijos, que eran 7 hijos y 3 hijas, habían muerto a causa de un fuerte viento que vino del desierto y azotó la casa donde se encontraban. Sin duda, de una forma muy abrupta, le fue quitado a Job todo lo que poseía. Pero aún en medio del dolor, Job se postró ante Dios, rasgó su manto, rasuró su cabeza y declaró: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 21 del capítulo 1. Y en todo esto, Job no pecó. De nueva cuenta se reúne Dios con Satanás y por segunda ocasión, Job es el tema de conversación. Dios estaba orgulloso de cómo había respondido Job ante tantas malas noticias y tanto dolor. Pero Satanás pone sobre la mesa un nuevo argumento en contra de Job. Mientras a uno no lo hieren donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar su vida se trata, el hombre es capaz de todo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás tenía toda la intención de acabar con Job, y por segunda vez Dios permite a Satanás maltratarlo con la condición de que no sea tocada su vida. Esta ocasión, Satanás hiere a Job con una sarna maligna, llagas en todo el cuerpo que producen dolor, comezón y ardor. La sarna provoca erupciones, irritación y mucha picazón. Esta enfermedad hacía que Job se la pasara rascándose el cuerpo todo el tiempo. Un día, viendo la esposa de Job su sufrimiento, le dijo: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a tu Dios y muérete. Job, molesto con el comentario de su esposa, le responde: no digas tonterías. Si aceptamos lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. A pesar de todo lo que había sucedido a Job, no pecó diciendo contra Dios algo malo. Después de unos días, y tras enterarse de todo lo que le había sucedido a Job, 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se pusieron de acuerdo para venir a visitarlo. Cada uno de ellos vivía en una región distinta, sin embargo, llegaron juntos para consolar a Job.
Lloraron y gritaron de dolor junto a él, rompieron sus ropas y echaron cenizas sobre su cabeza en señal de tristeza. Durante 7 días solo le hicieron compañía y no dijeron ni una sola palabra, pues era tan grande el sufrimiento de Job que nadie se atrevía a decirle nada. Job se sentía tan mal por lo que estaba pasando que comenzó a maldecir el día en que nació. Declara en presencia de sus amigos que ese día debía dejar de existir, que se borre del calendario y que no salga el sol ni la luna. Para Job era mejor no haber nacido. Sus amigos, viendo la actitud que estaba tomando Job, una actitud de queja, deciden comenzar y hablar con él, dando su punto de vista de forma turnada, primero Elifaz, después Bildad y por último Zofar, así por 3 rondas. Pero para cada uno de sus argumentos, Job tenía algo que responder, por lo que se vuelve un diálogo bastante extenso e intenso. Elifaz, Bildad y Zofar dejaron ver en sus argumentos que algo malo debió haber hecho Job para recibir tal castigo de parte de Dios, porque solo a las personas malas les puede pasar algo semejante. Así que le aconsejan a Job le pida perdón a Dios por sus pecados y por los pecados que seguramente sus hijos cometieron, para que Dios tenga favor y los perdone. Aseguran que Job no es inocente, que cada vez Job se volvía más violento, que hablaba tonterías y que le faltaba el respeto a Dios. Le hacían saber lo que le pasaba a la gente mala y perversa, como seguramente lo era Job. En resumen, Elifaz, Bildad y Zofar habían sentado a Job en la silla de los acusados en lugar de tener un poco más de empatía. Por otro lado, Job tenía muy clara su postura. Él se consideraba un hombre bueno, inocente, que Dios era muy injusto con lo que le estaba pasando y que prefería morir que seguir sufriendo la ira de Dios. Decía que se había convertido en la burla de todos, que Dios escondía de él su rostro y había quedado abandonado. Argumento de una manera muy molesta. Claro, al Dios Todopoderoso nadie le puede cuestionar nada. Nadie puede alegar su inocencia delante de él. Nadie lo puede desafiar y esperar salir victorioso. Si de comparar fuerzas se trata, nadie le gana a Dios. Por eso puedo afirmar que Dios destruye tanto a los buenos como a los malos. Afirmaciones tomadas a la ligera. En resumen, Job declaraba una y otra vez que él era inocente y que se estaba cometiendo un error. Quería que sus amigos lo dejaran de molestar. Les cuestionaba, ¿para qué vinieron? Mejor váyanse, si soy pecador, ¿en qué les afecta a ustedes? Déjenme morir en paz. Job estaba demasiado enojado, y cuando sus amigos se dieron cuenta que Job no cambiaría de parecer, dejaron de responderle. Pero un joven llamado Eliú se enojó mucho con Job, porque insistía que era inocente y que Dios era injusto con él. Pero también se enojó con los 3 amigos porque habían condenado a Job sin demostrar que era culpable. Eliú había querido tomar la palabra desde antes, pero no lo había hecho porque Job y sus amigos eran mayores que él. Declaró: pensé que sería mejor dejar hablar a la experiencia y que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Sin embargo, no depende de la edad entender lo que es justo. No son muchos años los que dan sabiduría, sino el Espíritu de Dios. Eliú es claro en su postura. Era un mortal igual que Job, pero consciente de la grandeza y el poder de Dios. Eliú quería aclarar que ningún hombre en la tierra es justo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y también Jesús lo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. En Marcos 10:18. Eliú estaba convencido que Dios no comete injusticias, ni nos paga conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso se dice en Salmo 103, versículo 10. La justicia y la rectitud de Dios no tienen fin. Eliú sabía que Job había excedido los límites al cuestionar a Dios. Job, alterado, había pedido que Dios mismo se presentara y le diera una explicación de lo ocurrido. Y así como Job lo pidió, la voz de Dios se dejaba oír desde un torbellino y con toda autoridad le pregunta a Job: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar.
Si de veras sabes tanto, dime, ¿quién puso límites al mar? ¿Alguna vez le has dado órdenes al sol para que inicie un nuevo día? ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Sabes cuánto mide la tierra? ¿Dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones? ¿Puedes hacer que llueva con solo levantar la voz? ¿Tienes que acusarme de injusto para probar que eres inocente? ¿Acaso tu voz y tu poder se comparan a los míos? Si es así, demuéstralo. Yo soy el Todopoderoso. Tú me criticaste y desafiaste, ahora respóndeme. Job estaba en shock ante las palabras de Dios, pero en medio de esta pregunta contestó, ¿qué podría responder si soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta. En ese instante, Job reconoció el gran poder de Dios y que nada podía impedirle llevar a cabo sus planes. Sabía que fue muy ignorante al poner en duda la sabiduría de Dios. Reconoció que dijo cosas que no alcanzaba a comprender, cosas maravillosas que no conocía. Job declara, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte, así que te ruego que me perdones. No obstante, la paz y la alegría regresaban al alma de Job. Aunque Dios estaba molesto con los amigos de Job porque habían dicho cosas en contra de él que no eran verdad, Dios le pide que levanten una ofrenda, 7 toros y 7 carneros en su honor, que Job ruegue por el perdón de sus amigos y después de obedecer, Dios les otorgó el perdón. En los últimos años de vida de Job recibió más bendiciones que en los primeros, pues duplicó todo lo que poseía en cuanto a ganado. Además, volvió a tener 14 hijos y 3 hijas. Sus hijas eran las más hermosas. Job tuvo la oportunidad de ver a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación, pues vivió 150 años más. Bueno, pues con esta lectura intentamos resumir la historia de Job, resumir casi 42 capítulos. Y nos gustaría dar un poquito de explicación a este libro, ¿no? De Job. Que creo que es un libro que da muchas preguntas, ¿no? Y muchas preguntas para la gente que pues quizá no sabe, no tiene una base firme en Dios, ¿no? En primera es, ¿por qué Job? ¿Por qué Job, siendo un hombre tan recto y tan, Sí. como tan justo, así dice la Biblia, ¿por qué Dios por qué Dios hace que sufra, ¿no? ¿Por qué él sufre? Job, igual más adelante en Ezequiel vemos que tú me dabas ese texto, ¿no? Que sí. Solo hay 3 personas que que si existe una tormenta y ellos 3 están ahí, sí, se podrían salvar por su propia justicia, que es Job, es Noé y Daniel. Entonces, esto quiere decir, lo reafirmamos, que Job es una persona justa y recta. Sí, no había ninguna mancha en él, ¿no? Exacto. Entonces, creo que aquí una pregunta esencial es ¿cuál es el propósito del sufrimiento en este caso? Y es difícil de hallar respuestas. Sin embargo, hoy en día nuestra esperanza está en Cristo. Yo llegué a algunas conclusiones que podemos leer en Job 9:33. ¿Puedes leer Job 9:33, ¿sí? Sí. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Exacto, ahí Job se refiere, sabemos que Job estaba mucho antes de Jesús, ¿no? Mucho antes del nacimiento de Jesús. Y desde ese momento Job le dice a Dios, no hay entre nosotros un árbitro, no hay entre nosotros un mediador, ¿no? Alguien que te diga, ¿sabes qué? Dios está siendo injusto o ¿por qué estás haciendo esto? Es una plegaria
muchos Biblias de estudio, muchos estudios dicen que es una plegaria a Jesús mismo, ¿no? Aunque él no estuviera ahí, Ujú. en ese caso. Es difícil de hallar respuestas y esto nos hace a nosotros hoy en día apreciar el que tenemos un mediador que Sí. puede, que puede Abogar por nosotros, abogar ¿no? por nosotros, que es Cristo, ¿no? En este caso, pues Job pues la tenía un poquito difícil, no creo que tuviera ¿cómo decirlo? Pues, o sea, el valor de decirle a Dios, es que Dios, pues yo soy así y así y así, ¿por qué me castigas, no? Aunque más adelante se ve Sí. como que más o menos lo hace, pero es un poquito difícil de hacerlo. Dice, el sufrimiento como cualquier otra experiencia humana es dirigida por la sabiduría de Dios. Quizá uno pueda conocer la razón específica de su sufrimiento, pero debemos confiar en la soberanía de Dios. O sea, aquí es, quizá uno no pueda conocer la razón específica del Ujú. sufrimiento que estás teniendo hoy en día. Y aquí quiero llegar a otro punto. Job, al principio del texto, dice que Dios tenía una conversación con Satanás, Ujú. ¿no? Y le decía que pues si él era el más justo, que dejara que él lo tocara, que Satanás lo tocara para que viera cómo él lo maldice, ¿no? Job nunca en la Biblia dice que Job supiera que existió esta conversación. Ujú. Job nunca supo que existió esta conversación entre Dios y Satanás. Por ende, ni sus amigos, ni su esposa que le dijo, ¿por qué no maldices a tu Ujú. Dios y te mueres? Sí. Ni sus hijos, ni nadie sabía que existía este tema de la conversación entre Dios. Por lo que nos hace entender o nos da un ejemplo de que hoy en día, cuando Dios te hace sufrir de Una alguna prueba. manera, de Ujú. alguna prueba, tú no sabes por qué Dios lo está haciendo. Y tú te puedes dar y te puedes dar ideas como lo Sí. hacía sus amigos, ¿no? No, pues es que por esto, por aquello, o es que pecaste aquella vez. No, no fue por eso, son los deseos de Dios, ¿no? Y no estamos aquí para cuestionar los deseos de Dios. Entonces, hasta que Job, al último que dijiste, Ujú. que Job descansó su fe en la bondad de Dios y su esperanza en la redención, Ujú. hasta ese momento Dios agarró y dijo, alto aquí y aquí van a empezar todas tus Ujú. bendiciones, ¿no? Hasta ese momento fue en el que el joven entendió todo después de que hayan muerto sus hijos, su ganado, su herencia, todo haya muerto. Entonces, creo que no debemos cuestionar porque no sabemos cuáles son los, los decretos que Ujú. estén pasando allá arriba, ¿no? Con Dios, con los ángeles. No sabemos qué está diciendo Dios en este momento para decir, ¿sabes qué? Yo le voy a dar a Ian tal prueba, ¿no? Quizás hasta Dios te escogió como el mejor, la mejor persona Sí. para exponer su poder. Pero pues para eso necesitas un sufrimiento, ¿no? Para poder Ujú. dar a conocer el poder de Dios. No sé si tú tengas algo que decir. Sí, algo que mencionabas de eso de la paz. Incluso Pablo lo mencionaba ya mucho después. Decía en su carta a los romanos que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, que era lo que decías de que se necesitaba un mediador, y nos gloriamos en esa esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, como le pasó el caso de Job, ¿no? Ujú. Puesto que sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Exacto. Si aceptamos lo bueno de Dios,
¿por qué no aceptar lo malo Exacto. de él, no? Entonces, este fue un tema que para nosotros fue muy difícil entenderlo. Tuvimos ahí algunas pues conversaciones, algunos debates de qué era Ujú. lo que pasaba con Job, junto con las niñas de la producción, y creo que llegamos al punto en el que pues Dios permite que suframos, pero no, bueno, más bien creo que entenderlos, las órdenes de Dios, pues es muy difícil y que no debemos de dar, como lo decíamos la vez pasada con Jonás, ¿no? No tenemos por qué darle un significado a las cosas que Dios hace en nosotros. Bueno, un significado del por qué, ¿no? Porque Sí, después, claro que el discernimiento y las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pues obvio ahí es donde tenemos que crecer, ¿no? exacto. Y bueno, también yo sigo en el Nuevo Testamento, donde Santiago también menciona que esa prueba nos hace que lleguemos a perfeccionarnos en queriendo igualar a Cristo, ¿no? Ujú. Entonces, lo leo, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa, ¿no? Entonces, Paciencia. exacto, esas pruebas nos van puliendo y nos van haciendo mejores seguidores de Cristo, ¿no? Exacto, siendo pacientes a lo que Dios quiere para nosotros. Y por último, el último tema bueno, el último punto que igual bueno, no medio, desciframos, fue en este libro de estudio, fue que la justicia, bueno, primeramente, hay gente, dice este libro, ¿por qué sufre el justo e inocente? En este caso, moralmente hay gente más justa y menos inocente que otra, ¿no? Ujú. Moralmente, Sí, en la tierra, terrenalmente, por así decirlo, no ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué estas personas sufren? Y entonces lo que nos explica este estudio es que no debemos de eh, juntar la justicia y la inocencia con el sufrimiento, ujú, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Son cosas de que si tú eres justo, te va a ir bien. No. Tú eres justo, vas a tener las mismas pruebas que tiene sí, aquel que pues es a lo mejor más pecador, por así decirlo. Y no es un aspecto de quién tiene más y quién tiene menos. Al contrario, es un aspecto de creo que quién se hace más fuerte en esta vida. Quién se hace más eh, quién tiene más confianza en Dios, quién tiene una mejor relación con Dios. Y no en tema de competencia, ujú, por supuesto que no, sino en tema de integridad personal. Entonces yo creo que para concluir con este tema hay que, uno, entender que no tenemos que entender sí, las decisiones de Dios en nuestras vidas. El porqué de las decisiones de Dios en nuestras vidas. Dos, tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. y lo malo. Así como aceptamos lo bueno, aceptar lo malo. Tres, la paciencia, como decía Ujú, ella. La paciencia y la fe producen en nosotros una integridad y así subir de nivel. O sea, creo que sí, está muy aparte de muchas cosas que puedan darnos crecimiento en la vida, pero la paciencia y la fe en Dios subimos de nivel. Y, eh, y el último es el sufrimiento más grande que tú puedas tener. Al final, si es de Dios, al final, como dice en Job, pues Él te va a bendecir el doble, el triple o las veces ujú, que pues Él quiera, ¿no? Entonces no decaigamos, chavos, creo que menos ahorita tiempo en este tiempo de cuarentena, de COVID, de economías eh, en ruina. en ruina, hay que tratar de confiar en Dios,
hay que tratar de darle esa paciencia y esa fe y pues a seguir adelante porque estoy seguro que en poco tiempo pues Dios nos va a bendecir el doble, ¿no? Así es. Pues bueno, así queremos concluir este episodio. Les seguimos pidiendo que se suscriban, que le den like, lo compartan. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales, el Instagram y el Facebook. Y igual, que nos sigan escuchando los martes ahí con la sección de relatos. Y los jueves aquí en el episodio del podcast, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, producción. Igual por esta historia. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós, Guzmán. Adiós. También soy Guzmán, dice. El podcast.